Yo me imaginé una cosa y puse otra, por eso es que lo descarté por completo, ya que no se iba a poder resolver. Bueno, sí se puede resolver en el tiempo, pero el proceso va a ser muy largo y muy complicado. Bueno, no complicado, laborioso nada más. ¿Por qué? Porque para la mala suerte o el hecho de cómo me imaginé el circuito, pero cómo lo escribí, fueron dos cosas distintas. Al momento de que se cierren los interruptores, no hay posibilidad de considerar juntos al capacitor y la bobina para poderlos separar como carga y aplicar Thevenin. Por cómo quedan conectados, o considero al capacitor como carga, o considero a la bobina como carga, y como no conocemos todavía la impedancia del capacitor y la impedancia de la bobina, pues ese va a ser el problema, que vamos a tener que trabajar con, en este caso, reduciendo y a lo mejor haciendo un intercambio, va a existir 3 mallas y 3 nodos. Al momento de que no podemos reducir a una sola malla o a un solo nodo, ¿qué es lo que se logra con los circuitos RLC? Pues vamos a trabajar más. Si se trabaja bastante, ya lo vieron, cuando solo tenemos una malla, y si ustedes analizan los circuitos paralelos, que viene la respuesta libre, ya no escribí la forzada en las notas, también es mucho trabajo. Pues imagínense ahora que no vamos a tener una sola malla, sino 3 mallas, y no vamos a tener un solo nodo, sino 3 nodos independientes y una base. ¿Qué se va a tener que hacer? Bueno, pues se van a tener que aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje para cada malla, después leyes de Kirchhoff de corriente para cada nodo, despejar variables, sustituir, o sea, va a ser demasiado trabajo matemático para llegar al resultado, pero van a llegar al resultado, si es que se quisiera resolver por el tiempo. Pero por eso está Laplace. El circuito que tienen enfrente es para resolverse por Laplace, porque no, a pesar de que está entre comillas complicado, a través de Laplace no nos vamos a generar tanto conflicto y vamos a llegar más rápidamente al resultado. Sí laborioso, pero no difícil. Entonces, ese es el inconveniente del ejercicio. Por eso opté por descartarlo, porque cuando yo me di cuenta de la conexión del capacitor y la bobina, no había manera de considerarlos juntos para separarlos como una carga y después conectarlos. O solo se puede tomar la bobina o solo se puede tomar el capacitor. Por ello lo descarté por completo al ejercicio. No hay manera, es más, no tiene condiciones iniciales, no hay nada que hacer. Y en tiempos mayores que 0, pues lo único que se puede hacer es la reducción de la resistencia de 24 y 12, y si fuera posible, bueno, no si fuera, sí se puede, el intercambio de la fuente de corriente de 5 con la resistencia de 12. Y no hay más que hacer, ya no se puede reducir más, no se puede aplicar Thevenin porque no podemos considerar juntos a la bobina y al capacitor para quitarlos como carga, no hay manera de lograrlo. Por ello, en el tiempo sería muy complicado, pero en Laplace no tenemos problema, por eso lo vamos a resolver por Laplace. ¿Alguna pregunta o alguna duda ahorita? No. ¿No? Bueno, entonces, primer detalle. Y antes de que se me olvide, perdón que luego de esos brincos, pero si no luego, por estar haciendo otra cosa, se me olvida comentarlo. Tengan en cuenta que actualmente, entre comillas, porque no todos, los profesores somos más flexibles a la hora de calificar. Si ustedes ya están viendo que tienen inconvenientes con ciertas situaciones, pues considera para cuando un profesor les pregunte qué quieren que se califique y cómo quieren que se califique. Y no se queden callados y ya después quieran darle solución. Entonces, si ya ahorita vieron que hay conflictos en la forma, para un futuro con otro profesor que se le ocurra preguntar también cómo quieren que se califique y qué quieren que se califique, pues contémplenlo para comentarlo y exponer de una vez sus ideas, y no suceda lo de ahorita que ya quieren modificar cuando ya no es factible. Nada más es como un recordatorio para que lo tengan en cuenta. Entonces, retomando lo que estaba yo. El circuito lo vamos a resolver en Laplace. ¿Qué sucede? Bueno, hay que trabajar en 2 tiempos ahora, ya no vamos a trabajar en 3, porque si se dan cuenta en el circuito ya no va a haber la S del interruptor, sino me está diciendo
que en un tiempo igual a 0 este interruptor se cierra y también en un tiempo igual a 0 este interruptor se cierra. Eso es lo que ahora me dice ese circuito. Y nada más por cuestión de protocolo que hay que cumplirlo, bueno, pues entonces escribimos que para tiempos menores que 0 con el circuito que se tiene no existen condiciones iniciales. Y ya podemos trabajar entonces en un tiempo mayor o igual que 0, en el cual lo que estamos considerando, por eso lo reducimos a 2 y no a 3, porque este es el interruptor, cerramos y no vamos a hacer otra cosa más que eso. ¿Qué sucede? Una vez que cerremos el interruptor, vamos a transformar el circuito al dominio de Laplace. Ya todos los circuitos que vamos a trabajar van a estar en el dominio de Laplace. Aquí podría haber un conflicto. ¿Por qué? Porque una constante, o el valor de una constante, sobre todo, que son las que consideramos las fuentes de excitación, porque son las que alimentan al circuito, son los valores constantes que tomamos y los pasamos al dominio de Laplace, y cambia la forma en que lo escribimos, pero las resistencias lo comprobaron eléctricamente y matemáticamente, que a pesar de que, entre comillas, es un valor constante, no lo vamos a dividir entre ese cuando cambiemos al dominio de Laplace. La resistencia en el tiempo y en el dominio de Laplace conserva su valor, es decir, aquí tenemos a 2 nada más, esta resistencia es de 24, esta otra resistencia es de 12, nada más. Tenemos el capacitor. Recuerden que el enunciado del ejercicio decía calcular el voltaje del capacitor y la corriente. En este caso, vamos a tener que especificar de manera correcta o más visible cómo vamos a calcular estas variables que nos piden. Esta resistencia es de 12. Las fuentes, ¿qué va a pasar con las fuentes? Como vamos a trabajar en el dominio de Laplace, y las fuentes son valores constantes que excitan el circuito, es así, va a ser en este caso 12 sobre S, y en este caso este es 5 sobre S. Esos serían los valores de las fuentes cuando pasemos al dominio de Laplace. Detalle, necesitamos establecer cómo se va a calcular el voltaje del capacitor. Lo vamos a dejar hacia abajo y este sería el voltaje del capacitor. Recuerden que en Laplace no se utilizan letras o variables con letras minúsculas, sino se trabaja con letras mayúsculas. Aquí estaría la corriente. Entonces, en este caso, el voltaje del capacitor hay que definir en qué dirección se va a calcular y la corriente también su dirección. Ahí están las dos variables que hay que calcular para tiempos mayores que 0. ¿Qué vamos a hacer? Pues faltaría o definir al capacitor y a la bobina. Y ya se sabe de las notas que ustedes hicieron un resumen, pues que siempre la impedancia de la bobina en el dominio de Laplace va a ser el valor de la bobina por la variable compleja de Laplace, que es la S. Quiere decir que en este caso la impedancia de la bobina que se tiene va a ser igual a 2S y son ohms. Tenemos que la impedancia de un capacitor siempre es 1 sobre C por S, y entonces la impedancia del capacitor para este circuito pues, va a ser 1 sobre 0.1 por S, que también puede quedar como 10 sobre S, y son ohms. Y entonces ya tenemos la impedancia de la bobina y ya tenemos la impedancia del capacitor. Por lo tanto, ya podemos aplicar cualquier método eléctrico de los que ustedes ya conocen para encontrar la corriente y el voltaje del capacitor. Ese sería el circuito con el cual hay que trabajar a partir de ahora. Todos los circuitos que se van a usar van a estar en el dominio de Laplace para poderlos resolver. Entonces, esa es la diferencia de cómo se va a trabajar ahora, que todos los circuitos van a estar en el dominio
de Laplace. Bueno, entonces, ahora sí podemos aplicar cualquier método, incluyendo al capacitor de ser necesario. Yo les mencioné que a veces no vale la pena hacer intercambios de fuente porque generamos polinomios muy grandes, excepto cuando el intercambio lo realizamos con una resistencia nada más. Si esta fuera fuente de voltaje y aquí está la resistencia, también se podría. Entonces, los intercambios no tenemos problema si los hacemos siempre que el elemento que esté en paralelo a la fuente de corriente sea una resistencia o el elemento que esté en serie a la fuente de voltaje sea una resistencia. Si es un capacitor o una bobina, yo no lo recomiendo, pero si ustedes no tienen problemas con el álgebra, háganlo, porque aquí el problema va a ser el álgebra para calcular las variables que se quieren y no ya la cuestión eléctrica. Se van a dar cuenta que la cuestión eléctrica va a ser muy fácil determinar lo que se quiere y ya el problema va a ser la solución matemática que le vamos a tener que dar para llegar al resultado. Entonces, ¿dudas o preguntas en este momento acerca del circuito que vamos a usar para obtener el voltaje del capacitor y la corriente? ¿Dudas o preguntas? No, profe. No, profe. Todo bien, maestro. Bueno, entonces este circuito lo vamos a simplificar. Vamos a reducirlo o vamos a hacerlo más simple. ¿De qué manera? Bueno, lo que ya había yo mencionado, que se puede reducir, que es el voltaje, perdón, las dos resistencias que están en paralelo y hacer un intercambio de fuentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir esos elementos para simplificar el circuito. Y sea más fácil resolverlo. ¿Qué quiere decir? Bueno, estas dos resistencias están en paralelo, tenemos una resistencia equivalente que por ser dos en paralelo de distinto valor podemos aplicar el producto entre la suma. ¿Cuánto da esa reducción, por favor? ¿Cuánto da esa reducción? 8 ohms. 8 ohms. Entonces, tenemos 8 ohms. ¿Qué más vamos a hacer? Pues aplicar un intercambio de fuentes. Tenemos una fuente de corriente, está en paralelo a una resistencia, entonces la podemos cambiar por una fuente. Detalle, tengo visitas en mi casa, no es grande, es chiquita, entonces ustedes disculparán, pero espero que me entiendan lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, el voltaje de la fuente de corriente, pues aplicamos, y es ley de Ohm, la resistencia por la corriente, es decir, 12 por 5 sobre S, vamos a tener que 60 sobre S y son volts. Entonces, ya tenemos lo necesario para simplificar nuestro circuito y poder trabajar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mallas. ¿Y qué va a suceder con lo que estamos realizando? Que nuestro circuito, ¿sí se alcanza a ver ahí abajo? Sí, maestro. Sí, profe. Bueno, nuestro circuito va a quedar llano de 5 mallas. Vamos a tener la fuente de corriente que no se modificó, que en este caso vale 12 sobre S. La resistencia de 2 ohms. Ya en este caso no hay dos resistencias, sino queda una. Voy a escribir los dos, es decir, R equivalente, por quien la quiera ver como R equivalente, y su valor que es 8 ohms. Estoy omitiendo las unidades por cuestión de espacio. Aquí vamos a tener al capacitor, cuyo valor es de 10 sobre S. Tenemos a la bobina,
su valor es 2S, y la resistencia que está aquí ya no va a estar en paralelo, va a quedar en serie, porque hicimos un intercambio que es de 12, y la fuente de corriente la vamos a cambiar por una fuente de voltaje en la misma dirección que la origina, y vale 60 sobre S. Entonces, ¿qué logramos? De tener 1, 2, 3, 4, 5 mallas, trabajar con un circuito que va a tener 1, 2 y 3 mallas. Y hay que trabajar con ese circuito para llegar al resultado. ¿Qué es lo primero que vamos a querer obtener? Lo primero que vamos a obtener, pues es, primero definir cómo vamos a trabajar. Recuerden que aquí está el voltaje del capacitor. En esta dirección está la corriente que queremos encontrar. Primero, las direcciones de las mallas, disculpen, me voy a atravesar, están definidas siempre cuando hay fuentes, pues de preferencia por la fuente. ¿Qué significa? Que la corriente de esta malla se la damos en la dirección de la fuente, la corriente de la malla, por tener una fuente, se la damos en la dirección de la fuente. ¿Cuál es esa dirección? Recuerden que es el sentido convencional de más a menos, por eso queda en esa dirección. Y esta es completamente arbitrario. Claro que la podemos dejar como con respecto a la fuente que tenemos del lado izquierdo o con respecto a la fuente que tenemos del lado derecho. ¿Qué significa eso? ¿Le damos sentido horario o sentido antihorario? Ustedes decidanlo. ¿Qué sentido le quieren dar? Horario. ¿Horario? Bueno, Horario. entonces quiere decir que le vamos a dar esta dirección. Ahora viene la otra, numeración. De nuevo, es arbitrario. Claro que de preferencia llevamos un orden, porque de otra manera luego no sabemos bien cuando igualamos las fuentes, qué fuente va en dónde y cómo está. Entonces, las enumeramos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ustedes díganme. Izquierda, derecha. De izquierda a derecha. Entonces, esta sería la corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3. Ahora sí, ya podemos establecer qué necesitamos para encontrar lo que nos está pidiendo el ejercicio. Hasta este punto, ¿dudas o preguntas acerca de lo que podemos o de lo que se está haciendo más bien? Son el grupo 3, ¿verdad? Sí, maestro. Bueno, ya envié la imagen, la primera imagen. Entonces, ¿hasta aquí dudas o preguntas? No. No, profe. Voy a borrar esta parte porque necesito lo de abajo. Ahorita lo borro conforme voy avanzando. Ya envié la imagen, repito. No me voy a complicar la vida ahorita calculando las impedancias. Son 3 mallas, por lo tanto son 3 ecuaciones de malla. No voy a calcular primero a Z11, Z21 y así, después escribir las ecuaciones de malla, porque esa es la ventaja cuando no hay acoplamientos. Cuando no hay acoplamientos, podemos trabajar de una manera más ágil para llegar al resultado y a veces no es necesario calcular las impedancias propias y mutuas por separado de la ecuación de malla. Lo podemos hacer al mismo tiempo, porque no existen acoplamientos. Cuando hay acoplamientos, de preferencia, calculamos cada impedancia propia y mutua de malla por separado para no cometer errores, sobre todo por los acoplamientos, no por las impedancias. Entonces, ¿qué me dice cuando no hay acoplamientos? Bueno, pues que la impedancia propia de la malla, en este caso Z11, va a ser igual a la suma de los elementos pasivos de la malla 1. ¿Cuántos elementos pasivos tiene la malla 1? 2. ¿Y cuánto me da la suma de esos dos? 10. 10. Bueno, pues ese Z11 significa que es 10 por la corriente de la malla 1. Después me dice, más lo que valga Z12. ¿Quién es Z12 o cómo lo obtengo? Pues ubico al elemento o los elementos que hayan quedado entre la malla 1 y la malla 2. ¿Cuántos elementos quedaron entre la malla 1 y la malla 2? 1. No. ¿Quién es? La 8. resistencia de 8. La resistencia de 8. Para saber qué signo le dejamos, voy a tener que recorrer con la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2 a la resistencia de 8.
Cuando la corriente, ¿cómo son esas corrientes de malla cuando pasan por la resistencia de 8? Lo que quiero decir, Contrarias. Contrarias. ¿la misma dirección o son direcciones contrarias? Contrarias. Por lo tanto, siempre que sean direcciones contrarias, ese elemento o los elementos van a llevar un signo negativo y en este caso sería -8 por la corriente de la malla 2. ¿Tenemos algún elemento que quede igual como el otro, por decirlo así, que aquí esté la corriente de la malla 1 y aquí esté la corriente de la malla 3? ¿Algo así? No. No, pues por lo tanto, cuando estamos calculando la impedancia propia, mutua entre la malla 1 y la 3, como no hay un elemento que quede así, si no hay una separación, por eso decimos que no existe ese. Y cuando no existe, esto yo lo escribo por cuestión de que no me equivoque. Si no lo quieren escribir así, no pasa absolutamente nada. Deben de llegar al mismo resultado. Claro que no escribirían este término. Yo, para no equivocarme, escribo que es 0 por la corriente de la malla 3, es decir, Z11 por la corriente de la malla 1 más, que en este caso es negativo, menos Z12 por la corriente de la malla 2 más Z13 por la corriente de la malla 3. Recuerden que si estoy diciendo Z por corriente, es decir, impedancia por corriente, esto es voltaje, más otro voltaje me tiene que dar igual a un voltaje. Por ello, cada vez que ubicamos nuestra malla 1 y primero, ¿hay alguna fuente conectada a la malla 1? De voltaje no, solo la fuente de corriente. Es una fuente de corriente. Y si yo estoy diciendo que solo lo puedo igualar mi ecuación a voltaje, ¿qué tendría que escribir para que yo no cometa errores? Voltaje de la fuente de corriente. Exactamente. Por eso escribimos voltaje de la fuente de corriente. Porque yo no puedo trabajar con su corriente. Sí me va a servir después. Pero yo aquí estoy diciendo que este voltaje, más este voltaje me tiene que dar un voltaje que es de una fuente de excitación. Como no tengo fuente de voltaje sino de corriente, por eso escribo que es el voltaje de la fuente de corriente a lo que lo voy a igualar. ¿Qué ventaja tenemos? Que Z21 es igual a Z12. Ya lo calculamos, nada más lo volvemos a escribir, que es -8 por la corriente de la malla 1. Siempre las impedancias propias de las mallas son positivas. ¿Por qué? Porque trabajamos con respecto a la corriente de la malla y no con respecto a dos corrientes. Por eso ahora, ¿cuántos elementos pasivos forman la malla 2? 2. ¿Quiénes son? El resistor de 8 y el capacitor de 10 sobre S. Hay que sumarlos. Es decir, aquí me va a quedar que Z22 va a ser igual a 8 más 10 sobre S, y eso lo multiplicamos por la corriente de la malla 2. Vamos con Z23. Es decir, ¿qué elemento quedó entre la malla 2 y la malla 3? El capacitor. El capacitor. ¿Cómo lo recorren las corrientes de la malla 2 y 3 ese capacitor? ¿En la misma dirección o direcciones contrarias? En la misma dirección. Si llevan la misma dirección, lo vamos a considerar positivo y nos va a quedar 10 sobre S por la corriente de la malla 3. ¿Hay alguna fuente conectada a la malla 2? No. Le igualamos a 0 porque no hay voltaje de fuente al cual igualarlo y esa sería nuestra ecuación 2. Ya vamos a trabajar menos. ¿Por qué? Porque Z31 es igual a 1,3. Quiere decir que es 0 por la corriente de la malla 1. Z23 es igual a Z32, por lo tanto escribimos más 10 sobre S por la corriente de la malla 2. Y por último, Z33, ¿cuántos elementos pasivos forman a la malla 3? 3. 3 elementos. Que son, yo me gusta escribirlos en este orden, al último las fracciones, 2S, que es el valor de la bobina, más 12, porque no tiene una S, que es la resistencia, y este por ser una fracción lo escribo al final que es 10 sobre S. Por la corriente de la malla, 3. ¿Hay alguna fuente conectada a la malla 3? Sí, la fuente de voltaje de 60 sobre S. Es una fuente de voltaje. Como estamos diciendo que estos son voltajes, ahora sí lo podemos igualar. Y la razón de dejar la corriente de la malla en función de la fuente con la misma dirección es que siempre que la corriente de la malla vaya de más a menos cuando tengamos una fuente, con respecto a esa fuente, siempre el valor de esa fuente queda positivo del lado derecho de la expresión. Aquí me va a quedar como 60 sobre S, y esa es mi expresión 3.
Ujú. Esa es la finalidad de que quede en esa dirección. Si le dieran la dirección contraria, porque lo pueden hacer, entonces aquí hay que colocarla con signo negativo. Siempre va a ser positiva si llevan la misma dirección la fuente y la corriente de la malla. Bueno, esto es parte. Y ya lo mencioné en los videos y aún en las clases, siempre que tengan una fuente de corriente y apliquen el método de mallas, hay que ubicar esa fuente de corriente donde está conectada. En este caso, ¿la fuente de corriente quedó conectada a una sola malla o quedó en medio de mallas? En una sola malla. En una sola malla. ¿Qué nos dice eso? Bueno, pues que la corriente de la malla donde está conectada la fuente es el valor de esa fuente. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la corriente de la malla donde está la fuente de corriente? ¿Qué malla es? La malla 1. Malla 1. Entonces decimos que la corriente de la malla 1 va a ser igual al valor de la fuente, que es 12 sobre S y en la expresión 4. ¿Preguntas o dudas hasta este momento? No, profe. ¿No? Bueno. Análisis eléctrico se acabó. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el problema? La cuestión matemática. Hay que darle solución a ese circuito. Además, ¿qué creen? Ahora sí me emocioné y no establecí algo. Busquen la imagen en el grupo de WhatsApp, por favor. De acuerdo a cómo está establecido, ¿cómo calcularíamos la corriente? Aquí lo voy a escribir, no pinta. ¿Cómo calcularíamos la corriente? La corriente que está ahí, ¿está en una sola malla o está entre varias mallas? Pertenecería a J3, ¿no, maestro? La corriente. Ubiquen la corriente, sí, ya todos la tienen, por eso pregunté. Primero contéstenme lo que me pregunto y luego me dicen en dónde. La corriente que hay que calcular, es decir, la variable I, ¿está en una sola malla o está en medio de mallas? En una sola Una sola malla. malla. En una sola malla. Ahora, ¿cuál es la malla en donde está esa corriente? En J3. ¿Llevan la misma dirección o direcciones contrarias? Misma dirección. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a J3. El voltaje del capacitor. Es en el capacitor. Necesitamos, recuerden que siempre que se calcula el voltaje en un elemento pasivo, vamos a tener que aplicar ley de Ohm, es decir, es la impedancia del elemento por la corriente. Primero, el capacitor, ¿quedó en una sola malla o quedó entre mallas? Entre mallas. Entre mallas, bueno. ¿Cuánto vale la impedancia del capacitor? 10 sobre 10 S. sobre S. 10 sobre S. 10 sobre S. ¿Qué corrientes de malla circulan por el capacitor? J2 y J3. La corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3. Observen el color de la caída de tensión, que es verde. La corriente de la malla 2, cuando pasa por el capacitor, ¿lleva la misma dirección o dirección contraria a la caída de tensión que está en color verde? Lleva La misma dirección. Por lo tanto, la dejamos positiva. Sería entonces J2. La corriente de la malla 3, cuando pasa por el capacitor, es decir, en función de la caída de tensión que está en color verde, ¿lleva la misma dirección o dirección contraria? Misma dirección. Por lo tanto, también se queda positiva, sería más J3. Esto lo debimos de haber hecho primero, pero por querer encontrar esto se me olvidó establecerlo. Siempre, antes de empezar a hacer cualquier cálculo, por eso fue que me acordé, hay que ver o definir qué variables necesitamos. Para encontrar estas dos variables que nos están pidiendo, requerimos a la corriente de la malla 2 y requerimos a la corriente de la malla 3. Para nuestra mala suerte, no necesitamos la corriente de la malla 1, aunque la vamos a usar para poder resolver nuestro sistema de ecuaciones. Pero, en este caso, pues no la necesitamos, sino que hay que hacer el cálculo tanto de la corriente de la malla 2 como de la malla 3. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? Ninguna, profe. ¿No? Bueno. ¿Qué significa? Ahora sí,
Lo mencioné, por eso les repito que me acordé. Ya lo que vamos a hacer es aplicar cualquier método matemático que me permita encontrar la solución y resolver el ejercicio. Ya se acabó circuitos eléctricos. Quiere decir que el que no sepa resolver sistemas de ecuaciones de orden n, el que no pueda trabajar con álgebra, el que no pueda trabajar con trigonometría, el que no sepa ecuaciones diferenciales, el que no sepa integrales, el que no pueda aplicar a lo mejor hasta probabilidad y estadística si fuera el caso, pues va a implicar que no va a poder resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya el método eléctrico se terminó. Lo que sigue es el matemático. Y empezamos por simplificar lo que vamos a trabajar. Podríamos trabajar con las 3 ecuaciones, pero ya les demostré que vamos a llegar al mismo resultado si este sistema lo reducimos un poco. ¿De qué manera? Bueno, pues vamos a sustituir la ecuación 4 en 2 y 3. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, al momento que sustituimos la ecuación 4 en 2 y 3, tenemos que es menos 8 por J1. J1 es 12 sobre S, significa que nos va a quedar menos 96 sobre S. Como ya es un valor conocido y constante, lo pasamos del otro lado de la expresión y nos queda que va a ser 8 más 10 sobre S por la corriente de la malla 2 más 10 sobre S por la corriente de la malla 3 va a ser igual. Como aquí está negativo, pasa del otro lado positivo, 96 sobre S. Tenemos después entonces que aquí es 0, ya es una ventaja, nos va a quedar entonces 10 sobre S por la corriente de la malla 2 más 2S más 12 más 10 sobre S por la corriente de la malla 3 y va a ser igual a 60 sobre S porque este 0 y cualquier cantidad que se sume a 0 pues nos da la misma cantidad. Y ya tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2 con 2 incógnitas que son las que necesitamos para resolver nuestro ejercicio. ¿Dudas o preguntas? ¿Sí o no? No, porque No. Avisan cuando falte un minuto para que hagamos una sesión nueva para terminar, o si no lo vamos a dejar ahí, yo creo que lo terminamos la siguiente clase, que es el lunes. Vamos a calcular a J3. ¿De qué manera? Pues la tradicional, a través de determinantes. ¿Qué significa? Bueno, pues que en el numerador, vamos a empezar por J2. La posición del resultado va donde está la variable que queremos, de acuerdo a la ecuación que tenemos. No tenemos por qué cambiar, no sé si fue en este grupo, pero ya no recuerdo. Querían a J3 y lo que calcularon fue a J2, por eso tienen mal el ejercicio y no fue uno, fueron varios. No les di como calificación 0, pero pues sí les bajé puntos, porque no es posible que de todos los que se pasaron el examen no se dieran cuenta que estaban sustituyendo mal los datos. En este caso queremos la corriente, de la malla 2, aquí tendría que ir 96 sobre S y aquí 60 sobre S. Y en esta posición, la posición de 10 sobre S y 2S más 12 más 10 sobre S. Y entonces cerramos. Y en el denominador, bueno, en el denominador va a ir 8 más 10 sobre S. Alguien en alguna ocasión me preguntó lo de los paréntesis. De nuevo, los paréntesis los escribo yo para no equivocarme. Si no le quieren escribir paréntesis, no son necesarios. Repito, yo los uso por cuestiones prácticas y me ayudan a no cometer errores al momento de hacer las multiplicaciones. Si no los quieren escribir, no los escriban. Eso ya es de cada quien. Bueno, vamos a hacer operaciones. ¿Para qué? No vamos a usar ninguna aplicación ni las calculadoras ahorita porque no son necesarias, bueno, entre comillas. Lo vamos a hacer de forma, como decíamos antes, lo vamos a hacer por las piedritas. ¿De qué manera? Pues vamos a hacer los cálculos de todos. ¿Qué implica esto? Bueno, pues entonces es esto menos esto, es decir, 96 por 2, si lo tengo que hacer y no tengo calculadora, no pasa nada.
y son 192. Ujú. ¿Qué significa? Bueno, pues que voy a tener 96 sobre S por 2 sobre S, me da, primero, voy a escribir todos los números y después reduzco, 192 nada más. Después 96 sobre S por 12, bueno, pues tendré que multiplicar 2 y llevamos 1, 192 y 96, nos va a dar 2, 9 y 6, 15, 5 llevamos 1, 10, 100 y 1152. Entonces, sería más 1152, pero sobre S, que ese es el problema. Después 96 por 10, pues no hay problema. Más 960, pero sobre S cuadrada, porque es S por S en el denominador. Y después tenemos, por la posición del determinante va a ser negativo y es 10 por 60, pues son menos 600 sobre S cuadrada. Y entonces, ¿qué nos va a dar? Como resultado final, lo voy a escribir acá, ahorita lo escribo bien, sería 192, que es este término. Tenemos nada más uno de ese, que sería más 1152 sobre S, 960 menos 600, pues nos da 360 sobre S cuadrada. Y entonces, apenas hemos calculado el numerador, nos faltaría el denominador. Y entonces, ¿qué tenemos? Nos va a quedar 192 más 1152 sobre S más 360 sobre S cuadrado. Borramos, vamos con la otra parte. Ya queda un minuto, profe. Un minuto, voy a finalizar la sesión. Yo creo que sí comento la forma en que eliminamos las fracciones, pues es ver cuál es el denominador de mayor grado, perdón, en las fracciones que se tienen. Son el grupo 3, ¿verdad? Sí, profe. Maestro. Bueno. Profe. Entonces, primero, ¿cuál es el denominador más grande de las fracciones que tenemos, tanto en el numerador como en el denominador? S cuadrado. Este cuadrado. Cuadrada. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es multiplicar a S cuadrada por todo el numerador y multiplicar a S cuadrada por todo el denominador. ¿Cuánto da S cuadrada entre S cuadrada? 1. Por eso no alteramos nada. ¿Qué significa? Bueno, que la corriente de la malla 2 va a ser igual. En este caso, primero voy a escribir el denominador. Va a ser 16 S cúbica más 116 S cuadrada más 200 S. ¿Sí? Numerador 192 S cuadrada más 1152 S más 360. Ese sería el resultado y con ese ya nos podríamos detener y calcular a J2. Pero, de los que están ahorita, ¿quién no pudo descargar o no tiene descargada alguna aplicación que permita trabajar con fracciones? Yo les dije que con Math.Halley, pero hay alguien que no lo pueda descargar porque su celular no lo permite, porque ya es un poquito atrasado, entre comillas, pero cumple con la función de hablar y mandar mensajes, que es, y a lo mejor ver cosas en internet, pero por espacio. Si es por espacio, pues yo les recomiendo que quiten toda la basura que tienen en su celular, para que puedan descargar lo que necesitan ahorita para trabajar, si ese fuera el caso. Si fuera el caso que no se puede, ¿cuántas personas de este grupo no pueden usar a Math.Halley? ¿Hay alguno de los que están conectados? ¿Hay alguno que no la puede usar? No, profe, a mí sí me deja. No, profe. ¿Por qué? Porque de esto se va a tratar. Ya les estoy demostrando que aunque no tuviera la aplicación o una calculadora, podemos llegar al resultado. Pero, ¿qué pasa si tenemos Math.Halley o cualquier otra aplicación
en este caso yo les recomendé Mathali, pues que vamos a poder calcular, vamos a decir, voy a calcular mi matriz, que era una matriz de 2 por 2, en donde de esa matriz voy a calcular el determinante, por eso siempre lo marcamos, y entonces empezamos. ¿Qué ventaja tiene Mathali? Bueno, no tenemos una S, pero sí tenemos una X. ¿Qué significa? Que va a ser 96 entre X, no S. El primer término, mi segundo término es 10 entre X. El otro sería 60 entre X. Y mi tercer término que sería 2X más 12 más 10 entre X. Ese sería el numerador. Denominador entre, de nuevo, creo mi matriz, es de 2 por 2. Vamos a calcular el determinante y le decimos entonces que esa matriz va a ser 8 más 10 entre X. El otro término que es 10 entre X. Y el otro término que es 10 entre X. Y por último, tenemos que es 2X más 12 más 10 entre X. Ya tenemos todo y le damos Enter. ¿Por qué no se parece a lo que tenemos en el pizarrón? ¿Alguien me quiere decir si estamos mal y si no, cuál es el detalle que tiene esto? Que está ahí. O sea, si son observadores, fácil me lo van a decir. Si no, pues vamos a tener el problema de siempre, que lo primero que dicen es que no es el mismo resultado. ¿Cuál es el detalle aquí? Ah, perdón, permítanme. Voy a escribir el resultado para que lo comparemos. Ya me acordé que no se ve la pantalla. Permítanme un momentito. ¿Me lo dictan, por favor? ¿Qué tienen el numerador? Díctenmelo, eso sí lo están viendo. 90 más 288X. Ajá. Ese Más, ¿mande? ¿Más qué? Sí, Más ajá, 48X al cuadrado. Más 48S cuadrada. Bueno, Ajá. denominador, por favor. 29X cuadrada Ajá. más 4X cúbica más 50X. Bueno, permítanme ahorita regreso a la pantalla. Detalle, ese deben de tener cuidado con esa situación. Recuerden que nosotros no estamos manejando a la X, ¿sí? Estamos manejando S. Entonces hay que, cuando lo reescriban, escribirlo con S. ¿Por qué esos dos resultados se ven diferentes? ¿Cuál es el detalle que tiene? Uno, bueno, es el orden, pero ¿cuál es el detalle por el cual diría alguien que no son iguales y yo les digo que es lo mismo? ¿Cuál es el detalle nada más? ¿Nadie? ¿Te los diré? ¿Mande? Realiza una división. No, es lo mismo. Bueno, vamos para no perder tiempo. Ya les había yo dicho que tanto las calculadoras como las aplicaciones hacen operaciones más de lo que nosotros a veces realizamos para simplificar las cosas. En realidad, ¿qué está haciendo su calculadora? Pues está factorizando el 4 en el denominador y está factorizando un 4 en el numerador. 192 entre 4, pues me va a dar ¿qué? 4 por 4, 16. Sobran 3, 32. 8 y me queda 0. ¿Qué significa? Que aquí está el 48S cuadrada que está acá. Entonces sería 48S cuadrada. Vamos con el otro. 1152 entre 4, pues es 4 de nuevo por 2, es 8, queda 3, se vuelve 35, 4 por 8, 32, nos quedan 3, 32 y 8, y es el 288 por S. Y 360 entre 4, pues es 9, que es 36, 0, sube el 0 y se da 90. Entonces nos da más 90. Ahí está lo que está aquí, que hizo la calculadora o la aplicación, que nosotros no quisimos hacer ahorita, y sin embargo,
es el mismo resultado. Denominador 16 entre 4, pues 4S cúbica. Aquí está, bueno, perdón, aquí me equivoqué. Esta es la cúbica. 116 entre 4. 4 por 2, sobran 3, 36, es el 9, ahí está, más 29, S cuadrada, más 200 entre 4, pues es 50S. Y pues ya tenemos la misma respuesta, que como nosotros no somos máquina, no es necesario simplificarla tanto y llegamos aquí. ¿Preguntas o dudas? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, le vamos a dejar ahí, porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero apenas hemos calculado a J2, todavía tenemos que calcular a J3. Y de nuevo, lo podemos seguir haciendo por las piedritas. Ya vieron que si saben sumar, restar, multiplicar, dividir, sumar fracciones, dividir fracciones, multiplicar fracciones y restar fracciones, no van a tener problemas. Si tienen problemas para hacer las divisiones, si tienen problemas para factorizar, si tienen problemas para hacer suma de fracciones, resta de fracciones y todo eso, pues entonces sí va a estar complicado. De otra manera, no va a haber ningún inconveniente. Entonces, ahorita hemos calculado a J2, nos falta calcular J3. Ya que tengamos J2 y J3, ya podremos calcular a la corriente que se nos pide y al voltaje del capacitor. Pero, repito, ahora el problema es más algebraico que cuestión eléctrica, porque ya no estamos trabajando con análisis eléctrico, estamos trabajando con un análisis matemático para encontrar las variables que necesitamos para determinar el resultado que se nos está pidiendo. ¿Preguntas o dudas? No, profe. Bueno, nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana.